y hoy vamos a hacer un video a un maquillaje muy padre donde va a ser algo diferente porque vamos a estar llevando a cabo este lipstick azul, agua y pues vamos a hacer unos ojos muy coloridos, muy coloridos. A mí lo personal me gusta mucho. Entonces vamos a empezar y antes de eso les cuento, ya tengo mis cejas hechas y ya me puse primer en mis ojos para ya empezar con las sombras y todo eso. Les cuento que estoy utilizando en las cejas el gel de Milani, el 04, el brunette. Estoy utilizando ese. Y de primer para los ojos estoy utilizando el Shadow Primer. Es una sombra cremosa para ojos. Es lo único que tiene diferente. Ay, se me cayó mi brocha. Pero bueno, entonces estoy utilizando eso y ya lo tenemos. Y pues vamos a empezar porque si no se va a hacer largo este video y es lo que no queremos. Entonces vamos a empezar a hacer este tutorial. Chicos, ahí ya tenemos nuestra sombra de transición que utilicé, la de Anastasia de Beverly Hills. Recuerden que hay que poner primero, bueno, lo que yo hago, lo que me gusta hacer a mí es poner como un color medio carnita, medio como cafecito, como medio naranjita, así, para hacer nuestra transición. Y en este caso, en este video, como los colores son muy vistosos y muy coloridos, lo que yo quiero es que se vean los colores más intensos. Entonces por esta ocasión vamos a utilizar delineadores y yo estoy utilizando los delineadores de Bisú, que la verdad a mí me gustan mucho, están muy padres. Y vamos a comenzar con eso y vamos otra vez a seguir viendo este video.
tutorial a este maquillaje que la verdad a mí en lo personal me gustó mucho. Es un tanto no convencional, es muy colorido, muy demasiado colorido diría yo. Miren, desde los ojos hasta los labios, muy azul todo. A mí en lo personal sí me gusta, sí es algo que a lo mejor no lo usaría a diario ni nada por el estilo, pero la verdad sí me gusta mucho. Sí se me hace un maquillaje así como que medio extrovertido, sí, se puede decir. A mí sí me gusta mucho, entonces espero que a ustedes también les haya gustado mucho este video y pues espero que lo pongan en práctica. Y chicos, ahorita les cuento. La siguiente semana vamos a estar haciendo igualmente videos y todo, pero los videos no van a ser de tanto maquillaje. ¿Por qué? Porque se van a quedar 2 semanas aquí mis sobrinos. Entonces lo que estaba pensando era por qué no hacer unos videos que tengan que ver para entretener a niños. Porque tengo 2 sobrinos, uno de 5 años, que ustedes ya lo conocen, José Luis, y otro de 1 año. Entonces pues tenemos que ver qué es lo que podemos hacer con ellos para que ellos también se diviertan y vean este estilo. Entonces vamos a hacer diferentes videos en este canal con los niños. Vamos a entretener, vamos a hacer como manualidades y todo eso para entretener a mis sobrinos. Y pues espero que les guste esta idea y pues nos vemos el siguiente video, ya con mis 2 sobrinos y con mi hermana, que también va a estar integrada en estos videos, perdón. Y pues nos vemos en el siguiente video y espero que realicen este tutorial o pongan en práctica este maquillaje y pues nos vemos en el siguiente video. Bye, gracias por ver.